hay algo que quiero entender. ¿En qué está tu proceso hoy día? ¿Cuál proceso? El ¿De pro- personal? sí, en tu proceso judicial. Mi proceso judicial se acabó, o sea, quedó en suspensión eh, con una orden de alejamiento de 2 años, con lo que y shows en colegio que voy a enseñar a los niños, cursos de poesía o conciertos. Y en eso está el proceso judicial, que yo quedé bien contento con eso de alguna forma porque se acabó y yo quería dejar eso atrás y empezar, por decirlo así, una nueva vida. Eh, Te lo pregunto porque, claro, tengo la información, pero me gustaría porque tú, que mejor que tú conoces esto. claro, El proceso, el juicio no se llevó a cabo, no. no. ¿Por qué no me cuentas un poquito qué ocurrió ahí? Ya. Yo quería llegar en un principio a juicio oral. A mí me interesaba llegar al final del juicio porque era mi oportunidad para llamar a todos los testigos y era mi oportunidad para aclarar la situación frente, por decirlo, a Chile y a otros países que Claro, también... entiendo, Camilo, aquí entiendo, hago una interpretación, porque tú nunca hablaste Nunca durante hablé. este año y medio. Entonces tú estabas esperando el juicio oral para ahí tener Claro. tu defensa y hablar, Sí, digamos, a través de los testigos y de ti, ¿no? exacto, es que es muy complicada la situación del caso, el contexto en el que se dio, el momento histórico que se dio. Es un caso como muy complejo, lleno de aristas, en donde simplemente se me apuntó como culpable desde el inicio, sin nadie esperar a que esto tuviera un proceso legal. Y yo no quise hablar, porque todo lo que yo tenía que decir, tenía que decírselo a la ley. Yo no soy una persona que le gusta ventilar su vida privada en público. No soy una persona que quería hablar de muchas cosas, porque hay cosas que todas las personas en la vida aparte tenemos inflexiones, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido momentos difíciles. Y hay cosas que son mucho más complejas de lo que parecen. Y yo quería cerrar primero el juicio, hacer todo con lo correcto. Ok, se me acusó de algo, vamos al juicio. Yo sé lo que hice y lo que no hice, y por eso camino tranquilo desde el día 1 en la calle. Y quise presentar, o sea, cualquier forma de defenderme públicamente, por decirlo así, de las acusaciones, eran pruebas para el juicio. Entonces yo preferí mantenerme en calma y hacer las cosas judicialmente. No quería entrar, por decirlo así, en la farándula del ¿Y asunto. por qué, Camilo, ese juicio no se lleva a cabo? Ese juicio no se lleva a cabo porque, en primera instancia, la contraparte, mi expareja, ofreció la suspensión en el momento en que yo empecé a meter pruebas a la carpeta de investigación, pruebas contundentes. Entonces, cuando yo empecé a meter pruebas, seguramente dijo, aquí se va a descubrir algo, qué sé yo, no sé, yo puedo hablar desde mí nomás. Y seguramente se insegurizó el otro lado frente a las acusaciones, que eran muy graves por lo demás. Y en ese momento que me ofrecieron, yo dije que no. Yo quise seguir el juicio, pudiendo haber salido de eso. Porque yo estaba esperando que me llamaran a declarar. Pasó 1 año y 2 meses sin que me llamaran a declarar. Lo primero que tiene que ocurrir en un juicio es que te llamen a declarar, porque si eres acusado de tantas cosas, es importante que uno pueda aclarar o contar su versión de la historia, lo que de alguna forma estoy haciendo aquí contigo, que es contar mi parte de la historia que nunca fue contada. Y necesitaba meterme en un proceso de rehabilitación, porque a pesar de que cuando explotó la noticia y todo, yo me salí del mundo en el que estaba, corté las amistades, me evoqué directo solo a la familia, también obviamente como un momento muy impactante para mí, y volví a mi nicho del que me había perdido tantos años en esta, entre comillas, locura de la música, de andar tocando a los 18 años, viviendo en México, yéndome a ir a Estados Unidos, etcétera, etcétera, de todo eso, y decidí quedarme en el núcleo familiar y dedicarme exclusivamente, lo que siempre hice, por suerte, fue dedicarme a mi hijo,
toda mi vida lo hice bien y me organicé para que eso funcionara. Y me dediqué 100% a mi hijo y al juicio. Camilo, ¿cómo llegaron a esta situación de violencia tan grande, independiente de lo que haya sido en particular, digamos? Hablo a los episodios de violencia que son psicológicas, gritos, pueden haber sido empujones, amarrones, golpes. Nosotros no estábamos ahí, tú Claro. conoces tu historia. Claro. Pero ¿cómo llegan a esos episodios? ¿Por qué? ¿Qué tenía esta pareja que no lograba caminar? Claro, mira, esta relación era una relación tóxica. Era una relación, para decirlo sin ningún destape, de dos personas enfermas. De dos personas que estaban enfermas. Yo puedo hablar de mi enfermedad, yo no voy a hablar de lo que le corresponda a ella asumir, pero las relaciones tóxicas se construyen de a dos. Todos los episodios se construyen de a dos. Yo en 20 años de carrera, en 20 años trabajando en la noche, una vida bohemia, aunque yo me cuidé mucho hasta cierta edad, jamás hubo ningún episodio de violencia en mi vida. Que salga una persona en este mundo a decir que yo soy una persona violenta. Una persona que no sea mi ex. No existe ningún testimonio. Entonces, eso resulta que no va conmigo. De hecho, mucha gente se sorprendió cuando salió toda esta noticia. Dice, pero no, si Camilito no, con Camilo no va esto. No va. Es imposible. Toda mi expareja salieron a defenderme. ¿Y qué pasaba entonces, Camilo? Lo que pasó fue que nosotros éramos dos personas enfermas y todo el mundo sabe cómo son las relaciones tóxicas. Una persona es celópata, entonces empiezan a haber muchos episodios de control. Yo, por otro lado, en el tema de mi adicción, era súper... evadía, porque yo, después vamos a hablar más de eso, pero del tema, para que me recuerde después, del tema de la adicción y lo que significa en realidad, que es una enfermedad también, que es evadir los problemas, las tristezas, el no querer enfrentar un conflicto emocional interno que uno tenga, el no querer ver los rasguños del pasado, que son heridas del espíritu y del alma en uno, que hacen que uno no sepa reaccionar frente a algunas situaciones también. Y yo escapaba de esta relación constantemente, y eso significa egoísmo, eso significa preferir anteponer a mi expareja a crear con mis amigos hasta tardes horas de la mañana, mentir, decir que estaba en la casa de mi hijo cuando estaba haciendo música, un montón de cosas que para una relación igual son insostenibles y la gente sabe que la gente que está en consumo de sustancias generalmente evaden, se autoengañan, mienten. Hay muchas cosas que pasan. Y en este escenario, Camilo, tú la golpeabas, ella te golpeaba a ti, No. los dos se golpeaban, se gritaban. ¿Cómo era la situación que llegó a la escena pública, digamos? Bueno, definitivamente yo no la golpeaba. Definitivamente yo no la golpeaba. Lo que ocurrió en muchas ocasiones fue que incluso con su madre presente, cuando ella entraba en crisis, porque yo no voy a... Ahí estoy entrando en terrenos que a ella le corresponden responsabilizarse, porque una relación tóxica hay dos responsables. Yo me puedo hacer responsable de mi parte. Pero en los momentos que ella entraba en desesperación, digámoslo así, ocurrió una escalinata que era infrenable, en donde de repente se empezaba a quedar un caos en mi casa de una magnitud gigante. No me gustaría especificar mucho, pero volaban cosas. Yo me tenía que defender en muchas circunstancias y en muchas contenciones estuvo su madre presente. En muchas contenciones estuvo su madre presente en la casa, fue a buscar remedios donde amigos míos para que tomara calmante. Una vez la tuvimos que llevar incluso a un hospital para que le inyectaran un calmante porque era insostenible. Y de eso hay testigos de mis vecinos que vivían arriba, que escuchaban la dinámica de la relación, la dinámica de cómo ella me trataba y la dinámica de cómo yo la trataba. Ella me amenazaba constantemente con suicidarse y de eso hay pruebas
la vieron parada en la ventana, yo la tuve que bajar, la bajé la ventana con fuerza, obviamente. Ocurrían un montón de desastres, pero yo estaba contra la espada y la pared, porque era o se hacía daño ella, y yo me hacía daño consumiendo, y ella me amenazaba constantemente con autoagredirse, y sus autoagresiones, que también están, de hecho, dichas por ella misma, hay pruebas de eso, están en las redes, están en el juicio, están en la carpeta de investigaciones, pruebas contundentes de ella y de otra Cuando gente. ella que sale vio. con fotos como con Bueno, moretones. voy a tener que explicar eso. Yo, de hecho, ayer tomé una decisión antes de venir acá, de que yo iba a hablar mi verdad, que yo no tengo por qué tener miedo a decir la verdad, y encuentro que es muy injusto que una sociedad asuste a un artista y le haga sentir miedo a decir la verdad, cuando hay gente que no tiene miedo a mentir, como muchos políticos, por ejemplo. Entonces, la foto del ojo es un evento muy lamentable que ocurrió, que yo estaba hablando por WhatsApp en la casa, ella estaba fuera de control porque yo no le quería entregar mi celular y empezó su escalinata, empezó a subir, a subir, a subir, hasta que agarró un palo de que había en la pieza y empezó a golpear mis equipos de música. Y puede ser que yo no reaccioné probablemente bien, tal vez me excedí en la fuerza, obviamente yo tampoco, en ese momento a uno le da mucha ira, le da rabia y todo. Y yo la agarré así, te voy a hacer el gesto, la agarré así, ella estaba pegándole a la mesa y yo estaba con el celular acá y la agarré así y la tiré con mucha rabia, con fuerza porque atrás estaba la cama. Y pensé que caímos los dos a la cama, ella se da vuelta y le veo el ojo hinchado. Y en ese momento le dije, mira lo que llegamos. Y no sé qué, y ahí tendría que entrar en muchos detalles, pero fui a buscar hielo, volví con el hielo, no quería el hielo, volví, después empecé a llamar a los papás que le había pegado un combo. Entonces eso no es así, ¿me entiendes? Yo no soy un golpeador de mujeres, y yo soy inocente frente a lo que a lo que se me acusó. Y eso lo quiero dejar muy en claro. No corresponde que a mí se me trate como un golpeador de mujeres, no me corresponde a mí asumir eso. Me corresponde asumir de que uno no puede estar en una relación tóxica. Yo la quería ayudar a ella, pero no estaba capacitado para ayudarla. Incluso con la mamá al lado lo intentamos y no se podía. Y yo tenía mis propios problemas, como ves tú.